Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les voy a mostrar la aplicación. Esencialmente lo que hice fue aplicar técnicas de análisis univariado, multivariado y análisis predictivo a un conjunto de datos de pacientes con diabetes. Entonces voy a entrar a la aplicación. Todo esto bajo una plataforma llamada ClickSense, que es una herramienta de inteligencia de negocios que me permite hacer muchas cosas que ya les voy a explicar. Entonces, esta aplicación está constituida por diferentes pestañas, cada una haciendo referencia a una de las partes que les comenté. Entonces vamos a iniciar con el análisis univariado. En esta parte aplico un gráfico que se llama gráfico de cajas o box plot sobre las variables numéricas. Entonces acá están todas las variables numéricas y lo que muestra es esencialmente la distribución de los valores que tienen los pacientes sobre cada una de las variables. Y esencialmente lo que se puede rescatar son los valores de acá, que son considerados valores atípicos. Son valores que salen de un comportamiento normal y se calculan en base a, un outlier es considerado como tal cuando se encuentra a más de 1.5 desviaciones estándar en relación a la media. Tanto más 1.5 como menos 1.5 desviaciones estándar en relación a la media. Caso de ese valor se considera un valor atípico, un valor que sale de un comportamiento normal. Esto ya lo revisamos en su momento con Gonza y vimos que estos valores, a pesar de que el boxplot indica que son atípicos, están dentro de una distribución normal del comportamiento de estas variables. Entonces lo que podemos ver es un boxplot por cada una de las variables numéricas y acá tenemos el filtro de grupo que vendría a representar el doctor. Entonces si queremos ver la distribución de estas variables respecto al doctor A, doctor C, doctor F o varios doctores, seleccionamos. Otra cosa que tengo que contarles es que todo está relacionado. Si es que yo aplico un filtro sobre algo, me va a mostrar todo lo relacionado a ese filtro. Es decir, aquí me muestra la distribución de estas variables con respecto a este filtro, que vendría a ser el grupo ADG, o el doctor ADG. Quito esto, o si quieren la dejo y vemos qué pasa acá. Acá está el resto de variables numéricas que me faltó ubicar. Aquí vemos que hay valores atípicos, pero igual lo comenzamos con onza y estaría dentro de un comportamiento normal. Lo que también nos permite ver esto es, siguen acá, este valor es la mediana. Estos son primer cuartil, segundo cuartil, viene a ser la mediana, y el tercer cuartil. Sí, cuando el cuartil es básicamente son 4 cuartiles que representan como la ubicación del es un punto ubicado en cada 25% del conjunto. Es decir, el primer cuartil está ubicado al 25% de los datos, el segundo el 50%, el tercero el 75% y acá el total. Eso es, estos se llaman cuartiles, estos de acá son, se llaman los bigotes, que son los puntos más altos, sin tomar en cuenta los outliers. Si existe un outlier va a estar por encima de este valor. Este valor se calcula con, bueno, no recuerdo dónde estoy exactamente en este momento, pero si es que el valor sobrepasa está por encima del bigote, es considerado outlier. Entonces para este caso no aplica ninguno de estos. Son outliers teóricamente, pero en la práctica no, porque ya lo revisamos con Gonza. De ahí, siendo que un análisis univariado, aplicó varias técnicas para
para analizar las variables categóricas. Entonces aquí tenemos el género, los pacientes agrupados por género y por estado civil. Entonces vemos que los pacientes de género femenino, la mayoría están casados. Si quiero ir para atrás, aplico esto acá. Y voy a masculino, veo que igual la mayoría están casados y una pequeña parte están divorciados. Lo mismo pasa acá. Puedo ver los pacientes, la producción de pacientes con o sin insulina y los pacientes que tienen seguro o no tienen seguro médico. Y lo bueno de esto es que como todo está relacionado, si yo quiero ver los pacientes con insulina, aplico el filtro y se aplica, como puedo seleccionar tanto acá en el gráfico como en el filtro acá. Si lo quiero quitar, me voy acá, pero aquí ya está aplicado el filtro. Voy acá. Y si yo quiero ver los pacientes de género femenino que están divorciados, que tienen seguro, veo el total y la distribución en relación a los gráficos de acá. Siguiendo con el análisis muy variado de las variables categóricas, acá lo que tengo es un gráfico que se llama Sankey. Aquí me faltó contarles que este gráfico es bastante interesante cuando hay varias variables en juego. Si es que aquí tengo, por ejemplo, la provincia, el cantón y la parroquia, puedo ir entrando por cada uno de ellos e ir viendo la concentración, en este caso de pacientes, agrupado por cada una de esas variables. Acá, como les decía, están las complicaciones asociadas a la diabetes en este gráfico que se llama Sankey, que nos permite igual ver la proporción de, en este caso, pacientes, pero por diferentes variables, e ir viendo la relación. Por ejemplo, si es que yo quiero navegar sin ningún filtro, puedo ir acá y decir que los pacientes que tienen retinina son 44, que ya están los totales, de los cuales algunos tienen microalbuminuria, algunos tienen, de los que tienen microalbuminuria, que tienen retinina, ninguno tiene prediabetes. O puedo verlo así, o puedo ir filtrando si quiero ver esto, retinina. Entonces veo que 31 tienen microalbuminuria, de los cuales, no, yo estaba dando una mala lectura porque no había visto bien, aquí puedo ver mejor, de los cuales 28 no tienen prediabético, pero 3 sí tienen prediabetes. Entonces si yo quiero ver eso, retinina, microalbuminuria y sin prediabético, aplico filtro microalbuminuria y aplico prediabético, sin prediabético. Entonces ven que en total son 28. Perdón. Sí, en total son 28. Ahora, si es que yo quiero ver los que tienen las 3, estoy acá. Y justo, coincidencialmente, 3 pacientes tienen 3 complicaciones. Las 3 complicaciones cruciales. Listo. Puedo ir haciendo todos los filtros que considere necesarios para ir analizando lo que sea pertinente. Acá aplico otra técnica para visualizar más que nada cantidades, en este caso en relación a la residencia y el oficio. Entonces vemos que cada uno de estos puntitos rojos tendrían a ser un oficio distinto. Es decir, que si es que hay 4, 3 o más de una persona que tiene un oficio, va a ser más grande. Aquí están bolas o círculos pequeños porque solamente es una persona por cada profesión. Y los colores de acá son las provincias. Es decir, que si es que, y acá está Quito, que tiene 203 y 303 personas están distribuidas en estas profesiones. Entonces, si yo quiero quitar aquí todo el análisis porque distorsiona un poco la vista, yo puedo agarrar todo, seleccionar todo y después quitar aquí todo de la selección. Y vemos que, por ejemplo, Tumbaco tiene 12 pacientes, de los cuales 5 se dedican a quehaceres domésticos. Y es un comportamiento interesante porque si yo filtro esto,
vemos que en Quito hay 81 que se dedican a casinos domésticos, y es lo que se repite en muchas de las provincias, y que acá como que se seleccionó el resto, es porque muestra el mismo valor, o sea, los pacientes que se dedican a los casinos domésticos por cada una de las residencias. Entonces es bastante interesante para ver cómo están asociados los datos y la cantidad de datos con respecto a, en este caso, oficio y residencia. Acá ya empezamos con algo más divertido, que es técnicas de data mining. Entonces lo que tenemos acá es un dispersograma, que es básicamente un diagrama de dispersión de todos los diagramas de dispersión que, que aplican a las variables numéricas. Entonces estas son las variables que tienen relación con la diabetes, y vemos que en la diagonal hay precisamente una diagonal que representa que es una relación de 1 a 1, pero como es el gráfico consigo misma, tiene que ser así. La parte de arriba y la parte de abajo es lo mismo, así que nos podemos enfocar en la parte de abajo. Vemos que el índice de masa corporal tiene relación con la cadera y con la cintura. Perdón. Y nos vemos para cadera y cintura, y un poco el año de ingreso a la clínica y año de diagnóstico. Aquí está diferenciado por género, pero de todas maneras, si yo filtro y solo quiero ver los hombres, la tendencia va a ser la misma, va a seguir siendo la misma. Aquí puse esa diferenciación como para que se pueda ver, sin embargo no cambia la tendencia, y también se puede ver por doctor, porque es posible que se quiera analizar determinado el resultado de los pacientes de un doctor en particular, y se puede ver estas tendencias. Y acá tengo ya un gráfico más, una visualización más precisa en lo que se refiere a correlaciones, que es un heatmap o mapa de calor, que lo que muestra es que cuando más grande es el valor, en este caso es la correlación, más negrito es. Entonces tenemos que acá, por ejemplo, la cadera y cintura tiene una correlación, un índice de correlación de Pearson de 0,72, que es bastante alta. Lo mismo para índice de masa corporal con cintura, e índice de masa corporal con cadera, e inclusive el año de ingreso como el año de diagnóstico. Si yo quiero ver ciertas variables en particular, simplemente aplico el filtro acá, y si quiero ver un segmento nomás, selecciono de esta manera y puedo ver lo seleccionado de una forma más acotada. Quito el filtro y listo. Aquí viene la primera técnica de análisis, que se llama análisis de componentes principales, que consiste en reducir la cantidad de dimensiones conservando la mayor cantidad de variabilidad posible. Las dimensiones vendrían a ser la cantidad de variables. En este caso son 9 dimensiones, y conservando la mayor variabilidad, porque la idea es que mientras más diferentes sean los datos, más ricos son, más más, más aporte nos pueden dar. Entonces, estas componentes pueden ser componentes de tamaño o de forma, perdón, de tamaño o de contraste. Cuando son componentes de tamaño, todos sus valores de acá, que vendrían a ser loadings o cargas, son positivos, y cuando son de contraste son valores positivos y negativos. Y estos loadings, cada uno, hay un loading asociado a cada variable. Entonces, para explicarles esto con un ejemplo, si yo tengo una componente, un valor en una componente 1 alta, quiere decir que los tamaños van a ser altos, y estos coeficientes indican cuán altos van a ser. Por ejemplo, vemos un paciente que tenga la componente principal 1.
La componente principal 1 está determinada por el color, así que este acá, si más negrito, selecciona y vemos que este paciente tiene 6.22 componente principal 1, es la más alta. Por si acaso los valores no van entre ceros, son valores que no tienen necesariamente ese rango. Entonces vemos que para cadera la componente principal 1 es alta, cadera y cintura es alta, y por ejemplo año de diagnóstico es bajo. Entonces vemos, año de diagnóstico es de 200, en el 2005, y cadera es de 143 centímetros. Esto quiere decir que este valor de este año es muy pequeño en relación a los valores de los años de ingreso a clínica de otros pacientes. Y este valor de cadera es bastante alto en relación a otros pacientes. Entonces, cadera, si yo quiero ver justamente este contraste, yo quito este filtro y puedo ver un paciente que tenga componente alta y componente principal 1 alta y otro que tenga baja. Entonces pongámosle estos dos, este como más blanquito y este más negro, este y este. Muy bien, ¿no? Este. Entonces vemos justamente lo contrario. Este paciente en cambio ingresó en el 2015, 2005, o sea, 2012, 7 años después que este, y tiene cadera mucho más pequeña. Y eso podemos ir haciendo por las demás variables. Aquí revisé esas dos porque son las más llamativas. De ahí lo que puedo hacer es lo mismo, pero para la componente 2, que es de contraste. Esto indica que cuanto más positivo es un valor y cuanto más negativo es otro valor de los loadings asociados a las variables, más grande van a ser el contraste de los valores de estas variables. Por ejemplo, vamos a ver uno que tenga una componente principal alta 2. Y esto está determinado por el valor de la componente principal 2 o de la componente en el paciente. Entonces vamos a ver una que tenga componente principal 2 alto. Componente principal 2 está acá. Entonces mientras más arriba, más alto tendrá. Este podemos poner 37. Aplicamos y vemos que año de diagnóstico es alto y creatina es negativo. Bueno, este es muy positivo y este es muy negativo. Entonces vemos año de diagnóstico 2014. O sea, es un valor alto porque este dataset es de datos del 2015. Entonces este es de las últimas personas que ingresó a la clínica y que se le diagnosticó diabetes también. Y creatina es 0,79. Entonces el tema es que este valor es bastante alto en relación a este que es bastante pequeño. Esos son los contrastes que permite ver. Si hacemos lo mismo aquí, la particularidad es que los valores de la componente 2 sí varían bastante. Miren, este tiene menos 7. Entonces puedo revisar que tiene componente 2 muy pequeño y componente 2 alta. Entonces vemos justamente el contraste opuesto. Este que tiene baja, ingresó en 1980 y tiene creatina de 2.25. Es justo el contraste opuesto, porque tiene la componente baja, componente principal 2 baja. Entonces ese es el análisis que se puede hacer acá, y también ver un poco en qué partes están agrupados los datos. Si ven que la mayoría están dentro de este rango, pero hay varios que están alejados. Entonces esos son los que nos interesa analizar, porque no necesariamente porque estén alejados quiere decir que están mal. Posiblemente este sea uno de los, o es el paciente que mejor indicadores tiene, que en realidad justo coincide, que
es así. Pero lo que les quería decir es que nos sirve bastante para identificar ese tipo de cosas. Tanto los contrastes y similitudes entre las diferentes variables con sus magnitudes y la concentración de los datos y los datos que están más alejados de esa concentración. Acá lo que hice fue caracterizar los pacientes que estaban, les mencionaba acá, que estaban como alejados, utilizando una técnica que se llama caras de Chernoff, que lo que permite es asociar los valores de las variables numéricas a un rasgo de la cara. Es decir, la hemoglobina representa el ancho del cabello y el alto de la cara. Vemos, por ejemplo, el paciente 111, que lo puedo filtrar. El paciente 111 que tiene los ojos parecen chinos, es decir, que aquí vemos que representan el alto de los ojos, la cadera, representa la cadera. Vemos que tiene poca cadera, 52 centímetros. Y podemos contrastar con un paciente que tenga los ojos altos, por ejemplo este, 56. Le quito el filtro, y voy acá, tengo 56, 11 y 56, y vemos que en cambio este tiene los ojos así altos y por supuesto tiene una cadera bastante mayor. Pero igual, si queremos seguir revisando a este paciente, vemos que que nos llama la atención, la nariz, no tiene nariz. Pues la nariz viene a estar acá representada, el alto de la nariz, el ancho de la nariz, la microalveolar, y es verdad, tiene 0. Y así con los demás rasgos de la cara. Bastante interesante porque nos permite hacer justamente un análisis multivariado, varias variables dentro en una sola visualización. De aquí voy a quitar el filtro, aplico algo que se llama análisis de conglomerados, que en esencia este es una técnica de aprendizaje no supervisado porque no se conoce el número ni cómo van a estar asociados el número de clústeres ni cómo van a estar asociados los pacientes. Entonces aquí resultó que son 3 clústeres o 3 grupos que tienen características, que cada grupo tiene sus características particulares. Entonces acá en la parte de arriba están los tiempos promedio y los porcentajes de todo lo que vaya yo filtrando. Es decir, si ustedes quieren revisar el clúster 1, ¿no? Seleccionan acá que es el más grande. Y de ahí podemos ver que, vamos así. Clúster 1. Vemos que la hemoglobina, que la mayoría no tienen hemoglobina adecuada. Si yo entro por acá, veo que la mayoría de este grupo no tiene retinina. Si entro para acá, la mayoría tiene microglobina. Y todos estos no tienen diabetes. Lo mismo, si yo quiero seguir, doy clic acá y lo mismo puedo ir haciendo por cada uno de los clústeres. Si quiero revisar dos en particular, de los dos y voy entrando por cada uno. Hemoglobina, aquí no entré de una, pero salgo. Hemoglobina ok, retinina, microglobina y todo esto. Y acá tengo el índice de masa corporal por cada uno de los clústeres. Por ejemplo, acá el índice de masa corporal del grupo 1, la mayoría tiene sobrepeso. Y así por cada uno. Y puedo tanto navegar así, haciendo clic dentro de los gráficos o haciendo clics en los filtros. Y perdón, esto era esencialmente para variables categóricas. Acá lo que hice fue aplicar una técnica que se llama coordenadas paralelas, en donde cada línea representa un paciente. Y esto lo apliqué a las constantes metabólicas. Así que lo que vamos a hacer es filtrar por uno de los clústeres, por ejemplo el más pequeño, que me parece que era el 3.
Estos son los valores promedio de este grupo. Y lo interesante de esto es que yo puedo ir, como aquí ya tengo un clúster, un grupo, puedo ir viendo subgrupos de valores de este grupo, por ejemplo. Yo quiero ver, no sé, que acá la mayoría de pacientes tienen este rango de valores en colesterol. Vemos qué valores tienen para triglicéridos. Aquí vemos que aquí hay un paciente que tiene bastante triglicéridos. Y si yo quiero ver otro segmento acá, clico así y veo qué valores se asocian. Si yo veo otro segmento, lo veo acá y veo qué valores se asocian. Entonces eso puedo aplicar por cada uno de los grupos. O si yo quiero ver individuos, solamente selecciono los individuos y se van generando las líneas asociadas con los valores promedio correspondientes. Esa era una técnica de conglomerados que se llama PAM, Partition Around Medians. Y apliqué dos técnicas más, que es básicamente lo mismo. Se generan grupos, pero con algoritmos distintos, en las cuales prevalecen otras características. Todo esto, les cuento que esto hice para obtener mi título de especialización. Y este informe, digamos, todas estas características están explicadas en el informe, que si es que quieren, si les parece, les puedo pasar, pero capaz les ayudaría mucho más ir navegando y encontrar esas características mediante la navegación de las visualizaciones. Entonces aquí es lo mismo con otro clúster, otra técnica que generó 6 clústeres. Y lo mismo para acá, la navegación exactamente lo mismo, pero con otros grupos. Y lo mismo con esta otra técnica que se llama Fusing Clustering Lotre Camelias. Y lo mismo. De aquí viene algo muy interesante, que es ya un modelo de predicción. Lo que hice fue generar varios modelos y quedarme con un modelo que tenía la capacidad predictiva más alta, utilizando una métrica que se llama área bajo la curva ROC. Entonces, utilizando esto, llegué a la conclusión de que este modelo tiene un 87% de capacidad predictiva, o un 7% no, digamos de capacidad predictiva. Luego les contaré por qué no digo capacidad de acierto o tasa de acierto, porque no es lo mismo. Porque puede ser que un modelo tenga 98% de acierto y el conjunto de datos sea 98% de valores positivos y 2 negativos. Falló en 2, entonces la tasa de acierto es el 98%. Pero el tema es que si no acierto a los dos, que son los claves para acertar, el modelo no sirve. Entonces esta forma de verificar la capacidad predictiva es mucho más precisa. Lo que hice fue dividir el conjunto de datos en conjunto de entrenamiento para generar el modelo y otro conjunto para testear. Entonces, aquí podemos ver que de todos los datos en los cuales apliqué el modelo, son estos de acá, no acertó en estos tres. Si bien tengo lo observado que en este caso estos pacientes, estos dos no tenían microalbuminuria, este sí tenía, pero no acertó. Y podemos ver que son estos pacientes que tienen estas características. Y aquí puse las características de las variables que intervienen en la fórmula de la regresión, que es justamente la creatina, ácido úrico en la sangre, enzima hepática, sexo y seguro. Entonces, lo que podemos ver es que el 67% no tiene seguro, y de este porcentaje todos son femeninos. Los que no tienen seguro son mujeres. Interesante. Y que los que sí tienen seguro, también la mayoría son mujeres. O también puede ser porque la mayoría de los pacientes son mujeres en total. Pero bueno, nos permite hacer eso. Y también podemos filtrar por los que sí clasificó correctamente y ver las características asociadas.
Igual acá se puede revisar otras variables, pero puse estas acá porque intervienen en una forma. Así que eso es, chicos. Cualquier cosa me avisan y vamos conversando cómo procedemos. Muchas gracias, que estén bien. Chao.